de las bellas islas hawaianas. Todas las naciones cristianas de habla hispana se congregan en el centro de Honolulu para dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Cristiana Su Gran Alabanza presenta un programa dinámico en las enseñanzas de la Palabra de Dios para estos tiempos. Alégrese los cielos y gócese la tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Fundador y pastor de la Iglesia Su Gran Alabanza, Brian Mauricio. Consejera y pastora de la Iglesia Su Gran Alabanza, Sonia Mauricio. Y con ustedes, el programa Hawái para Cristo. Bienvenidos mis amigos y hermanos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar a tus hogares domingo a domingo a través del mensaje de la palabra bendita de Dios. Hoy nos hemos preparado para traerles un mensaje de orientación en nuestras vidas y la importancia de saber si hay bendición o si hay maldición en nuestras vidas, las causas, los motivos, las razones por las cuales muchas veces no hemos podido progresar, por las maldiciones que nos hemos impuesto o por las maldiciones que nos han impuesto o por las maldiciones que hemos heredado de nuestros padres. Pero en este día vamos a estar hablando y disertando acerca de esto y vamos a orar al Señor para que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Así que regreso con el mensaje de la palabra bendita de Dios. If a Christian goes to a bar Por algún negocio que tiene que hacer con alguien to carry out some business with someone y está en ese ambiente espiritual del diablo, and is in that environment, the spiritual environment that belongs to the cosa devil, que nunca tenía que hacer, something that they don't have to do, pero que por alguna razón lo hizo, that for some reason they carried out, el enemigo then the enemy irá a Dios y le dirá: mira, este se metió a mi terreno, will go to God and say, look, he came into my territory, tengo derecho a oprimirlo. I have the right to oppress him. Y no dude And don't doubt que el enemigo lo va a hacer. that the enemy will do so. Y ese cristiano se va a ver en prueba, en castigo, And that Christian found himself in a time of test and punishment porque desobedeció a Dios. because he disobeyed God. Entonces quiero que entiendan que las maldiciones es a causa de la desobediencia. Understand that curse is a result of disobedience. ¿Estamos, hermanos? Are we in the right Esa es la same causa, page? la desobediencia. It's the result of disobedience. Si hay un motivo para recibir maldiciones, seguro que las recibirá, no importa que seas cristiano. If there is a motive by which you receive the curse, then you will surely receive it, and it doesn't matter if you're a Christian. Lo que yo les había dicho, What I was just telling you. dice la Biblia: The Bible says, y no traerás cosas abominables a tu casa para que no seas anatema. De todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. do not bring an abhorrent thing into your house, or you'll be set apart for destruction like it. You must utterly detest and abhor it, for it is set apart for destruction. Ok, quedamos que a los cristianos el diablo no les hace nada. We know Y que ninguna maldición hay para los que están en Cristo Jesús. that there are no curses for those who are in Christ Jesus. ¿Es cierto esto, hermanos? Is this true? Es verdad. It is true. Ninguna maldición. There's no curse. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando nosotros desobedecemos a Dios But what happens when we disobey God y traemos maldiciones a nuestra casa? and we bring curses into our homes? Ahí la palabra anatema There the word es maldición, ¿ok? abhorrent is a curse. Así que dice: no traigas anatema, no traigas maldición a tu So casa. don't bring the curse or the destruction into your house. Y un buen ejemplo, And a good example ya viene el Halloween is that Halloween is coming. y la gente acostumbra a comprar calaveras, And people like to buy skulls, máscaras, masks, demonios, demons, mariposas, butterflies, cuánta disfraz hay en el mercado. any type of disguise they can find. Y parece un juego bien inocente, pero esto es maldición. But understand that this is a curse. No lo podemos traer a nuestra casa We can't bring it into our porque home eso se está usando para gloria del diablo. because it is being used to glorify the devil. Y los cristianos no tenemos ningún negocio con eso. And Christians have no business with this. El hacerlo In doing so, nos traerá will maldición. bring us a curse. Yo recuerdo hace muchos años, I remember many years ago, cuando no teníamos un conocimiento bueno de la palabra. when we didn't have a good knowledge of the word. Recuerdo que una vez mis hijos fueron a Beverly Hills Remember once my children went to Beverly Hills, y mi esposa los llevó. and my wife took them.
Yo le dije, eso no es bueno delante de Dios. And I told them that's not right before Pero por God. alguna razón But for some fueron. reason, they went. La niña grande se enfermó tanto The oldest one got so sick, y empezó con un dolor en el estómago. and she got a pain in her stomach. Y se le llevó al doctor, se She was le taken to the dio doctor. medicina y nada, hermano. Medicine was given to her, nothing happened. Entonces entendimos So we understood que el problema de eso that the problem with us era haber participado was in having participated de las cosas del mal. of the things of wickedness. Esa maldición, ese anatema, That curse, the llegó a destruction, nuestra casa. is what comes into our house. Los dulces que dan, The candies that are given, el enemigo se especializa en el engaño. the enemy specializes in deceit. Casi a usted nunca se le antoja un dulce, You almost never want to eat candy. pero en el día de Halloween, But on Halloween, los bancos ponen muchos dulcecitos ahí para que agarre. banks put bowls of candy for you to grab. Todos esos dulces están dedicados a Satanás And all those candies are dedicated to Satan porque es el día de Satanás. because it's Satan's day. Entonces, la maldición, So the curse, aunque seas cristiano, even though you're a Christian, te va a llegar a tu vida will reach your life por el simple hecho for the simple fact de desobedecer. of disobeying. ¿Entienden eso? Can we understand No this? traerás maldición a tu casa. You will not bring destruction into your house. Les dije, cuando uno va de vacaciones a otro país, When you go on vacation to other uno countries, compra regalos para los amigos right, you buy souvenirs for your y a friends. veces traen regalos para la And casa. sometimes they bring souvenirs for your home. Y la mayoría de los países tienen mucha brujería y mucha santería And many countries have witchcraft, y lo expresan a través de ídolos. and they express it through idols. Entonces, cuando fuimos a Grecia, So when we went to Greece, yo le dije a mis hijos, cuidadito que vayan a comprar algo de I Grecia. told the people, be careful you don't buy anything in Porque la Greece, mayoría de cosas because the majority of son things there dedicadas a los dioses. are hermanos. dedicated to the gods. Entonces tenemos que entender algo, So we have to understand que something. como cristianos debemos de abstenernos de traer anatema a la As casa. Christians should abstain from bringing destruction and abhorrent things into our home. ¿A qué cristiano se le ocurre traer una película de pornografía a la casa? To all Christians that occur to bring a pornographic movie into your home. Cuando la Biblia dice no traerás anatema a la casa, When the Bible says you know it brings destruction into your home porque es anatema because it's abhorrent y es maldición para tu and vida. it's a curse for your life. Abstente de no Abstain traer maldiciones a tu For casa not bringing curses into your homes, y está atento, and be attentive. porque muchas veces nuestros hijos se Because enferman, many times our kids el get trabajo sick, baja, The se work pierden las decreases. cosas, vienen enfermedades sicknesses come, y no sabemos por qué. and we don't know why. Cuando trajimos un lingote de oro a nuestra casa, When we brought something cuando of gold tenemos into our home, un ídolo a when we nuestra brought casa. an idol into our home. Y miren ustedes, hermanos, And look, brothers, las inconversos a veces ponen poses de sus ídolos en sus casas. unbelievers sometimes put posters of their idols Los in their mejores rooms. futbolistas, The un best cuadro grande, Athletes, los a big mejores frame. de básquetbol ahí, Brian y no sé quién, Basketball stars, lo Kobe ponen ahí Bryant, en su put casa them y there in muy their home. orgulloso de eso. and they're very proud of Y that. todo eso es idolatría And all of that is y idolatry, la gente no se da cuenta de eso. and people can't see that. Entonces podemos entender So we can understand que la desobediencia a Dios that disobedience to God trae maldición brings a curse. y no importa que seas And it cristiano. doesn't matter if you're a Christian. Hay un predicador que dice, no, a los cristianos no nos pasa nada. There's a preacher who says, who has said that Claro nothing que no can nos happen to pasa Christians. nada Of course si nothing happens somos to us fieles a Dios. if we're faithful to Pero God. si tú traes maldición a tu casa, But if you're bringing a curse into your home, seguro que vas a sufrir las consecuencias. then you will suffer the consequences. A veces no nos damos cuenta por qué nuestros hijos no quieren de Dios. Sometimes we ask ourselves, how come our children have nothing to do with God? Les compran sus Nintendos bien satánicos, hermanos. Sus niños juegan eso. You buy their game systems and Y el they're niño playing no video quiere games. nada de Dios. And the child was No se le nothing to ve do with nada God. espiritual. Nothing spiritual ¿Por can be qué? seen. Está Why? agobiado con ese anatema Because they're bound to the que le han destruction traído a la casa. which has been brought into their home. Tengamos mucho cuidado. We have to be very careful ¿Qué tenemos en nuestra casa? about what we have in Es our bien homes. importante, hermanos, This is very que important. usted se dé cuenta. You have to A realize veces tenemos películas que no son gratas delante de Dios sometimes we have movies that are y que unpleasing están before God afectando nuestra vida and that are espiritual. affecting our spiritual lives.
tenemos que ver qué es lo que está ahí. We have to see what's there. Nuestros libros, nuestras Our revistas, books, our magazines, las cosas que hemos traído de otros the lugares. things we have brought from other places. No traigamos maldición Let's not bring a curse a nuestra casa into our homes y luego nos estemos quejando. and then complain O later, no creamos que estamos bajo or maldición. to not believe that we're actually under Esto es curse. algo que es importante que sepamos. This is something important that we need to know. Cualquier cosa de Halloween en nuestra Anything casa of Halloween in our home traerá maldición. will bring a curse Porque estas fueron dedicadas para Satanás because they were dedicated for Satan y no tienen nada que ver en nuestra and casa. have nothing to do in our Les home. enseñamos a nuestros hijos. We teach our children, Nuestros hijos, nuestros nietos han aprendido. our children, our Ese grandchildren día have es de learned Satanás. Ellos no that van that a day la belongs to escuela. Satan. They don't go to school. Ellos se quedan en la casa. They stay at home Porque a los maestros dicen, vamos a hacer calabazas. because teachers say we're going to make pumpkins. Y una de mis dice, yo no puedo hacer eso. And one says, I can't do Pero that. ¿por qué? Eso Why eso not? eso yo no lo puedo hacer. Because I can't do it. Va en contra de lo que yo he creído. It No lo voy a goes against what I hacer. have believed. I'm not going to do it. Ay, tú estás ridícula. Well, Yo no lo you're voy a hacer. ridiculous. It doesn't matter. I'm not going to do it. ¿Por qué? Why? Porque ella ha aprendido. Because she has learned. Y ojalá que toda la iglesia, su gran And I alabanza, hope that the entire church pueda aprender algo este día. could learn something about Ahora this fíjense day. una cosa. Now, look at this. Dice la Biblia, como Bible el says- gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Like a sparrow in its fleeting, like a swallow in its flying, an undeserved curse goes nowhere. ¿Qué es lo que quiere decir, hermano? What does this mean? Quiere decir que si una maldición viene It means that if a curse comes y anda volando como una golondrina, and is flying back and forth like a sparrow, como nadie le ha faltado a Dios, says no one has failed God, nunca va a llegar, then it hermanos. will not reach its destination. Es como un gorrión, es como una golondrina que anda volando. It's like a swallow that flies. Pero como no hay desobediencia, no tiene una causa, un motivo, una razón por la cual Says parar. there's disobedience, has nowhere to land. Así es la maldición. That's how the curse La is. maldición solamente viene a través The curse de la desobediencia y el pecado. Only comes to disobedience and sin. ¿Entendemos eso, And hermanos? we understand. Si no If not, hemos desobedecido a Dios, we have disobeyed God. así nos pueden mandar miles de maldiciones. Even though you can send 1,000 curses, Nunca llegará a nuestra they vida. will never reach our lives. Yo no sé si se acuerdan, lo he mencionado muchas veces, I mentioned many times de aquel hombre que le vendió su alma al diablo para maldecir a su esposa, about that man that sold his soul to the para devil que se in enfermara, order para to que, curse his wife, para que le fuera mal. so she would get sick and things Y would go por bad for her. alguna razón aquella señora se convirtió al evangelio. And for some reason or another, she converted to the gospel. Aquel hombre le cobraron $500 y su alma al diablo para maldecir a su esposa. He had sold his soul to the devil for $500 to curse his Pero wife. como ella se convirtió al evangelio But so she converted to the y era gospel, una fiel cristiana, and she was a faithful Christian. ni tos le dio siquiera, She didn't even get a cough. ni catarro siquiera le dio. She didn't get a cold. Y todo lo que gastó aquel hombre y todo lo everything- que las maldiciones que lanzó That man spent all the curses that were nunca launched, llegaron. never reached them. Fueron como el gorrión que vaga y como la golondrina que vuela. It was like the sparrow is flitting and the swallow is flying. No había una razón por la cual llegar a esa There was no maldición. reason for the curse to get there. Y así es como pasan las maldiciones sobre los And cristianos. that's how curses should fly over Por eso Christians. es que oramos. That's why we Por eso pray. es que ayunamos. That's why we Por eso es que fast. estamos apercibidos. That's what we are aware of. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Of what is good and what is ¿Qué es lo bad. que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que a Dios no What le pleases agrada? God, what doesn't please God. Eso es muy importante que aprendamos. That's very important for us to learn. Miren, algunas causas de maldiciones. Look at some of the reasons El of the curses antisemitismo. of anti-Semitism. ¿Qué quiere decir eso? What does this mean? El odio en contra de los judíos. The hate against the Jews. Cuando alguien se pone en contra de esta nación, When someone stands against this nation, ya ha sido establecida una maldición a curse has already been que established Dios la puso that God set. y que dijo, maldito, dice, tú serás una nación grande, te bendeciré y te engrandeceré, tu nombre será bendición. I will make of you a great nation, and I will bless you, and make your name great, so that you will be a blessing. So, ¿qué es Israel? So what is Israel? Bendición. It is blessing. Okay. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. I will bless those who bless you, and the one who curses you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed. Hubo un presidente que se llamó Hugo Chávez. President Hugo Chavez, Este hombre
maldijo al pueblo de Dios. This man cursed God's people. Y lo maldijo tan duramente And he cursed them so harshly que con toda la ira y todo el coraje, that with all the wrath and anger, él dijo, maldigo al pueblo de he Israel said, I curse the people of Israel desde lo más profundo de mis vísceras. from the deepest parts of my being. Y en sus vísceras, ahí en lo más profundo de sus In the vísceras, deepest part of his being, le cayó el cáncer. cancer struck him. Y recuerdo haber oído a Chus decir, Hugo, And I remember our brother Chu saying, tus días están contados. Hugo, your days are numbered. Un año después, A year later, murió. he was dead. Y de eso podríamos escribir un libro, hermanos, And from there we lleno de historias Write a book full of stories acerca de todos los que han maldecido al pueblo de Dios about all who have cursed God's people y han sufrido las consecuencias de esa maldición. and have suffered the consequences for their Balaam words. lo quiso maldecir, pero no pudo maldecirlo, Balaam wanted to curse the people, but he couldn't porque Israel because Israel es bendito. is blessed. Y si a Israel le han venido maldiciones, And if curses have come to es porque Israel, él ha pecado. it's because she has sinned. Y Dios es un Dios justo. And God is a just Amén. God. Eso Amen. es importante. That's important. Ok, vámonos. Así es que una de las causas de las maldiciones que le sucedió al hombre fue por haber obedecido a su mujer Another reason for the curse of man was because he disobeyed God. He y, disobeyed his wife. y desobedecido a Dios. He disobeyed God. Yo no sé qué influencia tienen las mujeres en la vida del hombre, I know what influence women have in men's lives. pero aquí hay personas que no diezman porque sus esposas dicen, no, ¿para qué vas a dar tanto dinero? There's someone who don't tithe because the wives ask, well, why are you getting so much money? Y ellos les hacen caso, And they listen. ¿me entienden? Y la mujer influencia tanto en algunas cosas, And the woman has so much influence in some things. mientras sean de bendición, pues qué bueno que nos aconsejen. While they're a blessing, their counsel Pero is good. todo lo que es en contra de Dios But everything that goes against God nos trae maldición. brings us the curse. ¿Por qué? Why? Por obedecerlos. Miren lo que dice. For disobeying. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. And to the man he said, because you have listened to the voice of your wife, and have eaten of the tree of which I commanded you, you shall not eat of it. Curses the ground because of you. In toil you should eat of it all the days of your life. Y así fue, hermanos, como se iniciaron las maldiciones. And that's how curses began. Dice la Biblia que el hombre crió al hombre perfecto, The Bible says that God created man pero perfect, él se buscó muchos problemas. but he sought out many problems for himself. Entonces tú quieres vivir sin problema, vive la vida de So Dios. if you want to live life without problems, then live a life in God. Y si tú estás viviendo la vida de Dios And if you're living a life in God, y te viene algún percance a tu vida, and some predicament reaches your dos life, cosas pueden ser two posibles. things are possible. Una, Dios te puede estar probando. One, that God is Dos, testing you, quizá Dios te está llamando or two, that God is de calling algo you que hiciste mal. about something you did Y wrong. entonces por eso te vino eso. And that's why that came to your life. Sobre estas bases basamos upon these things, nuestra espiritualidad We base our para spirituality. reconocer. Yo le he dicho al Señor, Señor, háblame. I said, Lord, speak to me. Si me tengo que enfermar, If I have enférmame. to be sick, then let me get Que sick. entienda tu palabra. Let me Que no me understand your aparte word. de ti. Let me not depart from you. Hay personas que son tan dadas a los accidentes, There are people who are so given over to a action, veces chocan aunque no sea su culpa. and they're getting reckoned with Hay those not personas their que fault. están bajo maldición que siempre andan There are accidentados. people who are always under a curse of being in accidents. Y yo trabajo en trabajos accidentados, And I've seen work muy accidents, peligrosos muchas veces. which are very dangerous. Y yo doy gracias a Dios por que Dios me ha librado de morirme muchas And I veces. thank God that He's delivered me from dying many times. Y le doy gracias a Dios And I thank God, porque estoy seguro que el diablo hubiera aprovechado cualquier oportunidad de because I'm estas sure the devil would have taken advantage of any of these para opportunities matarme in order to kill me, en desobediencia a Dios. in disobedience to God. Y cuando he desobedecido a Dios And when I have disobeyed God, y Dios ha hablado a mi and vida, God has spoken to su my life, gracia bendita ha sido tan grande His blessed grace has been so big para librarme de la in order maldición. to deliver me from a curse. Aquí hay una maldición Here's another y le he curse. puesto la maldición del vagabundo. And this is the
the curse of the vagabond. Y esta maldición sucedió por causa de un crimen. And this happened because of a crime. Caín mató a su hermano Abel Cain killed his brother Abel. y le contestó soberbiamente a Dios. And he answered God haughtily. Cuando Dios le preguntó dónde está tu hermano, When God asked him, where's your brother? él con soberbia le dijo, yo no soy guardia de mi He's like, hermano. what am I, my brother's keeper? Entonces el Señor lo maldijo So God cursed him. y le dijo, maldita serás y la tierra que cultives no te producirá nada, pues has matado a tu hermano y esa misma tierra se bebió su sangre. Por eso andarás por la tierra como un vagabundo que no tiene dónde vivir. And now you're cursed on the ground, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. Esta es la maldición del vagabundo. This is the curse of the vagabond. Por alguna razón, las personas que han matado a alguien For some reason, people have killed siempre others andan huyendo de un lugar a otro are always fleeing from one place to another porque temen que lleguen sus enemigos a agarrarlos. because they fear that their enemies will catch them. Y honestamente les voy a decir algo. And honestly, I'll tell you something. No sé si mi familia haya sido parte de la maldición del vagabundo, I know my family has been a part of this curse porque mi padre siempre andaba de un lugar a otro. because my father's always going from place to place. Y me cuentan que mi abuelo And they tell me that my le grandfather, decían my el judío grandfather errante was called porque andaba por todas partes. the Aaron Jew because he was going everywhere. Y es muy probable que alguna maldición del vagabundo haya habido en mis antepasados. And it's probable that this curse came upon one of my ancestors. No solamente del lado de mi padre, Not only from my father's sino quizás hasta side, del lado de mi but madre, also maybe from my mother's side, por quitarle la vida a un ser humano. for taking someone's life. Imagínense yo diciendo de los aztecas, Imagine I descend from que the ellos derramaron Aztecs mucha sangre. who have spilt a lot of blood. Entonces, algo tiene que haber habido. So there's something there. Claro, cuando vine a Cristo, Of course, when I came to todas esas Christ, maldiciones fueron all rotas those curses were broken por el poder de Dios, amén. by the power of God. Y Amen? esa es la bendición del cristiano. And that's the blessing of the Christian. La maldición de Meros, The curse of Meros. esta maldición se debe a que algunas personas tienen la oportunidad de hacer algo por la obra de Dios y no lo hacen. This curse has to do with people who have the opportunity to do something for God's work but don't do it. El pueblo de Israel salió a pelear contra sus enemigos The people of Israel went out to fight against their enemies. y cuando él salió a pelear contra sus enemigos le dijo a sus hermanos, vengan y ayúdenos a pelear. And when they fight against their enemies, they told their brothers, come and help us fight. Entonces vinieron de muy lejos sus hermanos a So ayudarles, their brothers came from afar to assist. pero los que estaban cerquitas de But ahí those who were close by no quisieron venir. didn't want to come. Meros Meros era una ciudad que estaba cerca de donde se llevaba la batalla, was the city close to where this battle was taking pero no place. quisieron venir. But they didn't want to go. Y por eso fue esta And maldición. that's why this curse came Esta es la upon them. maldición de aquellos que pueden hacer la obra de Dios This is the curse of those who can do God's work y no lo quieren hacer. but choose not to do so. Por negligencia, Because of por negligence, soberbia, por flojera. Or laziness. Esta es la maldición. This is that curse. La maldición de Meros. The curse of Meros. Maldito el que no quiera ir a la guerra o va de mala gana. Curse is the one who doesn't go to battle or goes forcefully. En otras palabras, maldito aquel que no quiera hacer la obra de Dios. Maldito aquel que no quiera ir en contra de los enemigos de Dios. The curse is the one who doesn't want to go against God's enemies. Dice, maldito sea el que no quiera tomar la espada para matar. Maldito sea el que de mala gana haga lo que yo le ordeno. A curse is the one who is slack in doing the work of the Lord. And a curse is the one who keeps back the sword from bloodshed. Entonces estas maldiciones, hermanos, muchas veces vienen a la vida del cristiano Many times these curses come to Christians' lives y no se da cuenta and they don't realize. porque muchas veces no las leemos, no las sabemos, no las estudiamos, They don't know because we don't understand it, we don't read it, we don't study it. pero perjudican mucho la vida del cristiano. But it affects Christians' lives. Por eso es importante que cada día leamos la palabra de Dios That's why it's important that we read the Word of God every day. y sepamos lo que And to Dios nos habla. Know what God says. Cuando hablamos de los talentos, que Dios le dio 5 talentos a uno y 2 talentos a otro, Refer to the parable of the talents that siempre, 5 were given to one, 10 to siempre, another. siempre creímos que era talentos de inteligencia, We always believed there were talents as it de pertains to algo que se podía intelligence, hacer con la or mente, something can be done with the y no mind. sabíamos que era
dinero, We didn't know that was que money, Dios quería que lo multiplicaran. that God wanted to be multiplied. Pero de todas maneras, However, hay algo que es importante. there is something that is important. El no querer hacer la obra de Dios And not wanting to do God's work trae maldición. brings a curse. El no querer, And not wanting, el hacer las cosas de mala gana or to do things forcefully, también trae maldición. also brings a curse. Y todo esto se trata en la vida espiritual. And this all has to do with the spiritual life. Ahora vamos a hablar ahora de las maldiciones generacionales. We're going to talk now about generational curses. De esas maldiciones que se cree que van de uno a otro y que vienen a los hijos, a los padres, a los abuelos, que vienen de generaciones atrás. These curses that go from generation to generation and affect our grandparents, great-grandparents, etc. Hay un predicador en el internet, There's a preacher that we see on the internet. muy buen predicador. He's a very good preacher. Él no cree en las maldiciones He doesn't generacionales. believe in generational curses. Pero anyway, si no crees, ok. If he doesn't believe, that's okay. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Let's see what the Bible says. Que aquí hay una maldición And here there's a curse que Noé le ha hecho a su hijo por haberlo visto desnudo. which Noah places upon his son for having seen him naked. Entonces cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo, lo maldijo. When Noah woke from his wine and knew what his youngest had done to him, he cursed him Con una maldición tan grande with such a horrible curse que realmente algo muy grave le hizo el hijo para maldecirlo tan fuerte. his son must not be so serious to be cursed in this manner. Imagínense, lo maldijo el hijo que iba a ser esclavo de esclavos. He said that he'd be the lowest of slaves. Dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. He said, cursed be Canaan, lowest of slaves shall he be to his brothers. Como dije, hermanos, este debe de haber sido algo tan grave que le hizo As I said, this had to be something so serious para that haber he did to him, sentenciado a sus descendientes to having sentenced his a la descendants esclavitud. to slavery. En el mundo se han tenido esclavos In the world, slaves have existed. y algunos esclavos And some slaves han tenido otros esclavos. have had other slaves. Bueno, esos son los descendientes de Canaán. These are the descendants of Canaan. Esos existieron hace mucho tiempo These existed many years y en ago. esa forma se notaban que eran sus And descendientes. in that way could be seen that they were his descendants. Cuando tenían que servirle de esclavos When they had to serve him as a los slaves esclavos de to los the amos. slaves of their masters. Eso hizo la distinción. This is distinguishable. Y eso se vino a través de los años And this is done, seen through the years y de las generaciones. and through the generations. Que recuerdo en México, That I remember in Mexico, hubo un fraile que tenía un corazón tan compasivo por los indios there was a friar who had a compassionate heart towards the Indians. que les dijo, no es posible que ustedes estén tomando de esclavos a los indios. It is not possible that you're taking the Indians as slaves. Y con su buen corazón dijo, traigan otros siervos de otros lados para que sirvan, pero no estos With indios. his good heart, he said, bring other people from other places to be slaves, but not let the Indians be Y slaves. fueron y trajeron And they went and they brought a los descendientes de the Canaán descendants of Canaan para que sirvieran en las mesas de los españoles. to serve at the tables of the Spaniards. Algunos podrán decir, Some could say, pero ¿cómo es posible? how is this possible? No sé, hermanos. We don't know. Pero esa es la historia de México, But that's the story of Mexico, que ese buen fraile that this good friar mandó traer otros esclavos sent for other slaves para que le ayudaran a los esclavos. to help the slaves. Digo yo, seguro son descendientes de Canaán. I say that they are surely descendants of Canaan. Pero esa es otra historia. But that's a different La story. historia es que esto ha venido de generación a generación. Ahora, hay algo, hermanos. Dice, ¿por qué han tenido que sufrir tanto desprecio como maldición por todo el mundo el pueblo de Israel? The next question is, why have the people of Israel suffered so much rejection as a curse? Ahora, esto parece una contradicción a lo que dije anterior. Now, this appears to be a contradiction to what I said before. Dije que Dios le dijo a Israel, tú serás bendición. As God told his people, you will be a blessing. Tú eres bendito. You are blessed.
Y la bendición, hermano, es condicional. And the blessing, however, is Si conditional. hicieres, si guardares, If you do, si observares, if you keep, si if you estuvieras observe, atento, if you would be attentive, entonces tendrás estas then bendiciones. you will have these blessings. Pero si desobedeces, But if you disobey, entonces la maldición te va a llegar. then the curse will reach Porque you. la maldición no vendrá sin una causa. Because a curse does not come Tiene que without a tener una motive. causa. There has to be a motive. Cuando Jesús fue crucificado When Jesus was y crucified, Pilato no hallaba la forma de convencer a los judíos and Pilate couldn't find a way to convince the de que Jews Jesús era inocente, that Jesus was innocent, se armó tanto el escándalo it was so scandalous que Pilato dijo, me lavo las manos. that Pilate said, I wash my hands. Allá ustedes. The curse be upon you. Y respondió todo el pueblo y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Then the people as a whole answered, his blood be on us and our children. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? What were they doing? ¿Qué estaban haciendo? What were they doing? Estaban maldiciendo. They were cursing themselves. Este mal vino sobre de ellos. This curse came upon them. 60 años después, en el año 60, fueron esparcidos y murieron muchos de ellos. In the year 70, they were scattered and many of them died. Sus hijos se mueven a través del mundo Their children were scattered throughout the world. y cuando algo sucede mal, And when something goes la wrong, culpa, los judíos. and when I was blamed, the Jews. Toda la culpa se las echa de los judíos. They place all of the blame on the Jews. La maldición que echaron sobre sus hijos The curse that they place es upon una their maldición children que todavía no ha sido quitada de is a ellos. curse which has not yet been removed. ¿Quién no odia a los judíos en el Who mundo? doesn't hate the Jews in the world? La gente llora por los niños de Hama, People cry for the children of pero Hamas, nunca lloran por los africanos, but they don't cry for por los de the Irán, African children por or the los de otras children partes in del Iraq mundo, or other parts of the world. solo por los Hamas, They only cry for the La children of razón- Hamas. porque los Hamas les están causando dolor. Why? Because Hamas is causing them pain. Porque hay un odio en contra de Because ellos. there's a hate against them. Como resultado As a result de no haber aceptado a su Mesías. of not having accepted their Messiah. Pero ellos son benditos. But they're blessed. Usted no puede maldecirlos You cannot curse them porque Dios los bendijo a because ellos. God has blessed them. Amén. Amen? Solo como una referencia, Just as a reference, aquí hay una maldición generacional here is a generational curse. y se trata de aquellas personas que aman a otro Dios y son idólatras. That's with other people who have other gods and are idolaters. El segundo mandamiento, The second commandment. no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. You shall not make for yourself an idol, whether in the form of anything that is in heaven above, or that is on earth beneath, or that is in the water under the earth. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing children for the iniquity of parents to the third and the fourth generation of those who reject me. So, la maldición de la idolatría, hermanos, So the curse of idolatry, brothers, es una maldición que va a través de generaciones. is a curse that goes through Y generations. es una maldición que se debe de romper cuando se llega al It's a cristianismo. curse that has to be broken when it comes to La Christianity. idolatría trae maldición. Idolatry brings La a curse. idolatría trae perversión Idolatry sexual. brings sexual La perversion. idolatría trae maldición generacional. Idolatry brings generational curse. Todas las personas que adoran ídolos All of the people who worship están bajo idols maldición. are under a curse. Y algunas personas, And some people, es tanta su their idolatría idolatry is so big que a veces su maldición es muy visible. that sometimes their idolatry, their curse is very visible. A veces sus rostros empiezan a cambiar. Sometimes their faces A start veces les to empiezan change. a nacer granos en la cara por Sores causa from their de la faces. idolatría. Why? Because of idolatry. Algunos dicen, no es porque mi sangre está cambiando. Some say, well, it's because my blood is changing. Pero según la experiencia, But experience uno de tells los us castigos en maldición that one of the punishments son of las the curse enfermedades are the en la sicknesses sangre, in the en el blood rostro, and the face por la maldad de because la of idolatría. wickedness, of idolatry. Dice que sería de generación a Just it generación. would go from generation to generation. Dicen que no hay maldiciones generacionales. Some people say there are no generational curses. Yo creo, hermanos, I believe, brothers, que lo que dice
el segundo mandamiento, that what the second commandment tells us, que la maldición sería de generación en that generación, the curse will go from generation to se debe generation, siempre a la causa de desobediencia. is always linked to the cause of disobedience. Porque, por ejemplo, For example, Ezequías era un buen hombre, Hezekiah was a good man, pero su hijo but his son era un malvado. was wicked. Ezequías tenía la bendición. Hezekiah had the blessing. Manasés también tenía la bendición. Manasseh also had the blessing. Pero Manasés But Manasseh hizo toda clase de idolatrías en contra de Dios. committed all types of idolatries against God. Dios tuvo que castigarlo a And él God had to punish him y ponerle mano dura and to set a strong para que se hand over him arrepintiera. so that he would understand. Los hijos de Ezequías, Hezekiah's los children, hijos de Manasés, Manasseh's los hijos de children, los siguientes reyes, the children of the following kings, se cumplió esta maldición sobre ellos. this curse was fulfilled over them. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. Then Isaiah said to Hezekiah, hear the word of the Lord. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy serán llevados a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Days are coming when all that is in your house and that which your ancestors have stood up unto this day shall be carried to Babylon. Nothing shall be left, says the Lord. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Some of your own sons who are born to you shall be taken away. They shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon. Si no hay maldiciones generacionales, ¿por qué tienen que sufrir estos muchachos If there are no generational curses, then why do these children have to el suffer? pecado de sus padres? Why do they have to suffer for the sins of their parents? En primer lugar, In the first place, porque ya habían sido maldecidos. because they had already been cursed. En segundo In lugar, the second place, porque ellos también eran rebeldes. because they were also Porque ellos rebellious. también eran desobedientes a Because Dios. they were disobedient to God. La maldición nunca hubiera llegado a The ellos curse would never have reached them si ellos hubieran tenido otra actitud if they'd had a different y attitude hubieran obedecido a and Dios. they had obeyed God. Entonces podían romper con esa Then they could maldición. have broken with that curse. Y de lo que se trata el mensaje. And this is what the Que message si ha is habido about. maldiciones generacionales en nosotros, That a generational curses that come es el upon mejor us, momento para que nosotros las rompamos it's the best moment for us to break them y que no las aceptemos en nuestras and to not vidas. accept them in our lives. Dice: sobre ustedes recaerá la culpa por los pecados que cometieron sus padres y también la culpa por sus propios pecados. Morirán en otras tierras bajo el poder de sus enemigos y entonces reconocerán que se rebelaron contra mí. And those of you who survive shall languish in the land of your enemies because of their iniquities. Also they shall languish because of the iniquities of their ancestors. El pueblo de Israel fue dado a la idolatría The people of Israel were given over to y idolatry. como ustedes pueden ver ahí, les ofrecían sus hijos a Baal. As you can see here, they offered the children up to Baal. Los ponían en sus brazos They placed their children in his hands, y ellos caían automáticamente al horno and they fell into the fire, y eran quemados ahí. and they were burnt alive. En ceremonia a eso, In ceremony, se to tocaban this, los tambores they fuertes played the drums para que los padres no oyeran los gritos de sus so hijos. the kids couldn't hear, the parents couldn't hear the screams of their children. Pero a ellos no les importó. But it didn't matter to them. Así es que Dios le dijo: va a ver, van a sufrir, So God said, you will suffer. se los van a llevar presos, They'll be taken se captive. van a acordar de mí, They will remember de que pecaron me, contra mí. that they sinned against me. Hoy, hermanos, Today, brothers, se vuelve a repetir la historia. the story is repeated. En la ciudad de Oklahoma, el día 21 de este mes, On the 21st of this month in Oklahoma City, se llevará la primera misa satánica en la nación de los Estados Unidos. the first satanic mass will be carried out in the United States. Públicamente, ¿ok? The first public mass. Porque ocultamente hay templos satánicos y ahí todo el tiempo hacen. Because underground they do it all the time. Pero públicamente, But publicly, para que la gente lleve a sus niños a so Baal. that people take their kids to Baal. Y este es el monumento que han puesto And this is the monument that they will establish. para que todos los niños también vayan a So that Baal all the kids also go to Baal y que también le adoren. and to worship him. Estamos bajo una maldición. We are under a curse. Los Estados Unidos se ha echado una maldición más de las que ya tenía. The U.S. has taken himself another curse than what it already had. Y esta maldición nos va a afectar a todos. And this curse will affect us all.
Porque sin saber, Because without knowing, muchas personas han ofrecido sus hijos a Baal. many people have offered their children to Baal. Y aunque no han caído en el fuego como esos niños, And they haven't fallen to the fire like these children algunos han did. tenido que sacarlos a pedazos de los vientres de sus madres porque no los quisieron Some have been ripped out of their mother's wombs because they y weren't los wanted. tuvieron que abortar. They were aborted. Son ofrendas These are offerings que a Baal le encantan, hermanos. that Baal loves to receive. Y que por esa razón And for this reason, hay maldición sobre los seres there is a humanos. curse over people. Sí sabían eso, ¿verdad? Ok, creo que ya aquí nos quedamos ya. En el futuro, dice, todo lo que hay en tu palacio será llevado a Babilonia. Se llevarán todo lo que juntaron tus antepasados hasta el día de hoy. No va a quedar nada. Days are coming when all that is in your house and that which your ancestors have stored up until this day shall be carried to Babylon. Nothing shall be left, says the Lord. Creo ya había leído este. Ok, ahora declarando maldiciones a nuestros familiares. Declaring curses over our relatives. ¿Se acuerda que les dije, hermanos, que no tenemos que hablar palabras tontas, Remember I told you that we shouldn't speak foolish words, palabras ociosas? insulting words. No tenemos que hablar esas We palabras. don't have to speak those No words. tenemos que maldecir a nuestros We hijos. don't need to curse our children. No tenemos que decir que son unos tontos. We don't need to say that they're dumb. No, es maldecirlos. It's cursing Lo them. estamos haciendo con nuestra voz. We're doing it with our Nuestra voice. palabra tiene poder. Our words have power. Jacob, hermanos, maldijo a su esposa Raquel Jacob cursed his wife Rachel cuando ella robó los ídolos de su padre. when she had stolen her father's idols. Cuando su padre llegó a reclamar los ídolos, When her father came looking for the idols, Jacob le dijo a su suegro, Jacob told his yo no me he father-in-law, robado nada, he said, look, I haven't stolen ni anything, nadie de los que están aquí se ha robado and none of nada. mine have stolen it either. El que se haya robado algo, que muera. The one who has stolen it, let that person die. Y en ese momento él maldijo a su esposa. In that moment, he cursed his wife. ¿Por qué a su esposa le alcanzó esta Why maldición? did this curse come over his wife? Porque ella robó los ídolos de su padre. Because she had stolen her father's idols. Y más adelante, And further ahead, cuando estaba dando a luz, when she was giving birth, se murió. she died. ¿La casualidad Is it coincidence? o le alcanzó la Or did maldición? the curse finally reach her? ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? Can you see this? Si no hubiera nadie, que si nadie se hubiera robado nada, If no one has stolen anything, y Jacob hubiera hecho que muera, and Jacob has said, let El that que person tenga tus die, ídolos. the person who has your idols. si Raquel no los hubiera tenido, If Rachel had not had them, nada le hubiera pasado. nothing would have No happened le to pasó her. nada a Lea ni a las Nothing otras happened criadas, to Leah or No les the pasó other nada. servants. Nothing happened. pero a las que tenían los ídolos, But to those who had the idols, le alcanzó la maldición. the curse came over her. Entonces es algo que ustedes deben So aprender. it's something that we need to learn. No maldiga a sus hijos. Don't curse your children. No maldiga a su esposo. No Don't diga, curse es un your tonto, no sirves husband para nada. and tell your husband you're useless, you're stupid. No le diga eso. Don't say that. Son maldiciones que se hacen efectivas They are curses si la which persona no está caminando bien effective delante de Dios. if the person not walking correctly before Por eso God. digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ellas darán cuenta en el día del juicio. I'll tell you, on the day of judgment, you will have to give an account for every careless word you utter. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Ahora vamos a hablar acerca de las maldiciones impuestas Let's talk about the o self-imposed curses. autoimpuestas. Dice, la historia se trata de Jacob This is the story of Jacob y de su madre. and of his mother. Su madre le dijo, miéntele a tu papá His mother said, lie to your y father hazte pasar por tu hermano. and pretend to be your brother. Y él dijo, yo no le voy a hacer eso. He said, I'm not going to do that. ¿Qué tal si en lugar de bendecirme me maldice? What if instead of blessing me, he curses me? Yo no quiero esa maldición. I don't want that curse. Y su madre dijo, no te preocupes, hijo, His mother said, don't worry about que it, esa son. maldición venga sobre mí. Let that curse come upon me. Ah, bueno, así pues sí, ¿verdad? He said, okay, no problem. Y mintió. And he lied. La madre quería que Jacob obtuviera la primogenitura, The mother wanted los beneficios de ser el primer hijo, her son to receive the blessings of being las the firstborn, bendiciones de Jacob,
Jacob's blessings. Pero en el momento que ella se maldijo, But in the moment in which she cursed herself, si usted lee unos versos más, if you read some verses dice, ahead, estoy hastiada de las hijas de Het. he said, I am Estoy tired hastiada de mis nueras. of my daughters-in-law. Prefería morirme. I would prefer to die. Todo lo que ella planeó para bien de ella Everything that she planned for her own nunca se llevó a benefit cabo. was never fulfilled. Perdió a su hijo, She lost her entró en son. depresión, se quería She went to suicidar, depression. She wanted to se commit quería suicide. matar She wanted to y kill herself. nunca siquiera se dice cómo murió. And we don't know how she died. Todavía regresó Jacob a su casa, Jacob went back to his home pero ya no encontró a su mamá. and didn't find his mother anymore. Y lo que su madre había planeado para él And what his mother had se planned for tornó en him maldición. became a curse. ¿Por qué? Why? Porque ella se automaldijo. Because she self-cursed herself. Y eso es incorrecto delante de Dios. And that's not right before God. Aquí hay una maldición, hermanos, de tipo sexual. Here there's a curse for Y a di- sexual Dice, maldito el que se misconduct. acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Cursed be anyone who lies with his father's wife, because he has violated his father's rights. All the people shall say, Amen. ¿Por qué les doy este texto? Why did I give you this verse? Porque según este predicador, en el Nuevo Testamento ya no existen las Because maldiciones. according to the same preacher in the New Testament, there are no curses. Y a un cristiano no le pueden venir las And a maldiciones. curse can't come over a Christian. A ver, vean este otro texto. Let's see what the next set of verses is. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. It is actually reported that there's sexual immorality among you, and of a kind that is not found even among pagans, for a man is living with his father's wife. ¿Cuál era la sentencia, hermanos, del que se metía con la mujer de su padre? What was the sentence of sleeping with your father's wife? ¿Cuál era? What was it? Maldición. It was a curse. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Cursed be anyone who lies with his father's wife. Y este cristiano And this Christian de la iglesia de in the Corintios church in Corinth andaba haciendo lo mismo. was doing the same thing. Pablo le dice, Paul tells him, ¿y vosotros estáis envanecidos? ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? and you are arrogant. Should you not rather have mourned, so that he who has done this will have been removed from among you? En otras palabras, In other saquen words, a ese maldito He says, kick this person out, para que la maldición caiga sobre so él, that the curse fall upon him, que el diablo lo zarandee, that the devil sift him, para que su alma se so sane. that his soul be saved. Para mi hermano que dice que no hay maldiciones entre los My cristianos, brother who says that there are no curses in ahí Christians, está una maldición. here's a curse. En el Nuevo Testamento In the New Testament, y fresquecita para todos. and fresh for everyone. Ahora quiero que entiendan algo. Now I want you to understand something. Ese le vino la maldición. The curse came upon San this man. Pablo le dijo que sea zarandeado por Satanás. Paul told him this person needs to be sifted by the Lógico, devil. hermano, había una maldición ya en él. It's logical that there was a curse within that Pero person. quiero que entiendan algo. I want you to understand something. Este hombre This man recibió la maldición received the curse y fue zarandeado por Satanás, and was sifted by the devil, pero entendió but he understood que se arrepintió delante de Dios to repent before God, y se le quitó la maldición. and the curse was taken away. Y en su segunda carta, And in his second letter, Pablo le dice, restáurenlo, Paul tells him, restore him. póngalos otra vez en la obra de Dios. Place him back in God's work. Se liberó de la maldición, He was delivered from the pero curse, tuvo que pasar but he had to go el zarandeo de Satanás to the sifting of Satan por lo que había for hecho. what he had done. Amén. Amen? Así es que, con todo respeto para mi hermano que dice que no, los cristianos no pueden ser maldecidos, claro que podemos ser With all respect to the maldecidos. brother that says that Christians can be cursed, of course we can be Si tú cursed. traes todas las cosas de Halloween a tu casa, If you que bring all son these Halloween maldición, into your house, which ¿qué are te va a cursed, pasar? what's going to happen Dice, to you? no traigas anatema a tu casa, no traigas Don't bring maldiciones a tu destruction, don't bring casa. curses into your No, a home. mí no me van a hacer nada, que yo soy cristiano. So nothing will happen to you because Claro you're a que te Christian. van a hacer. Of course they'll No te affect van a you. hacer nada si tú eres fiel a Dios y nunca te They won't do apartas de anything if you're Dios. faithful to God and you don't Pero si depart tú from le abres God. la puerta, But if you open the door, ahí él va a entrar el diablo. then the devil will Yo come no sé in. cuántos de ustedes pueden examinar sus hogares. I know how many you can examine your home. Yo no sé cuántos de ustedes pueden dar cuenta. How many you can realize. Yo no sé cuántos pueden ver a través de la vista espiritual How many can see through spiritual sight todas las maldiciones que nos lanza el enemigo. all of the curses the enemy launches against us A través de programas de televisión, through television programs, novelas, through soaps, juegos through satánicos satanic games,
y toda clase de abominación. and all types of abominations. Hay maldiciones, There are curses. pero a los cristianos But the Christians que son fieles, who are faithful, las maldiciones vendrán como gorriones, como their golondrinas. curse will be like swallows, like sparrows, Pasarán solamente, flitting and flying, pero no pueden llegar but they will not porque reach. somos cristianos fieles. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Just be a faithful Christian. Denle Amen. un aplauso al Señor. Give a little clap offering. Para culminar, hermanos, To conclude, brothers, este predicador da este texto como base a su enseñanza. this preacher provides these set of verses as as a foundation for his message. Y el texto dice así: And the verse reads this way. Jesús le respondió: ningún esclavo se queda para siempre con la familia para el cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia. Si él así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, seréis libres en verdad. Jesus answered them, "Very truly I'll tell you, everyone who commits sin is a slave to sin. The slave does not have a permanent place in the household. The son has a place there forever. So if the son makes you free, you will be free indeed." Esto es una realidad. This is a reality. Dios nos ha hecho libres God has set us a través free de su sangre through preciosa, his precious blood, nos ha libertado We have y been nos ha perdonado delivered and forgiven completamente. completely. Amén. Amen. ¿Es verdad o no? Is that true or Es not? verdad. It's true. Pero que estamos expuestos a maldiciones, But are we open and vulnerable to sin, la to curses? estamos. We are. Si permanecemos en Dios, If we remain in God, si obedecemos, si if we oímos, obey, si if we observamos hear, if we observe su palabra en His word obediencia, in obedience, somos libres. then we are free. Libres. Free. Pero si pecamos, But if we sin, inmediatamente vendrá la maldición sobre tu then the vida. curse will come upon us immediately. ¿Por qué motivo, hermanos? For what motive, brothers? Para castigo, For punishment. para que seamos castigados So we be punished, y que no seamos dejados sin castigo, and that we not be unpunished. porque el castigo, lo que acabamos de leer en la comunión, Because punishment, what we read in the communion, algunos están enfermos y debilitados y otros duermen, some are weak and sick among you, and a number of you sleep. otros están muertos. Others are dead. ¿Para qué? For what? Para que no seamos condenados So con el that we not be mundo. condemned with the world. A ese que pecó, a ese que fue maldecido The porque person pecó who sinned, who was cursed por because they meterse con sinned, la mujer de su padre, for sleeping with his father's a wife. ese le cayó la maldición, The curse came upon el him. juicio de Dios. The judgment Satanás of los God. zarandeó, Satan sifted him, pero entendió but he que understood. es el propósito por el cual And that's the purpose vienen las by maldiciones. which the curse Así comes es que over us. esta mañana So in this es muy morning, importante que entendamos it's esto. important for you to Pónganse de understand. pie, hermano. We ask that you please stand. Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Esta mañana en su gran alabanza había un tremendo silencio, un silencio de interrogación, un silencio de preocupación, un silencio de alerta, porque Dios nos está hablando. Dios está trayendo a memoria quizá nuestras faltas y a través de eso Dios está poniendo el castigo en nuestras vidas. Nosotros hemos reconocido que estamos mal delante de Dios. Y eso es lo que a Dios le importa, saber qué clase de maldiciones han venido a nuestras vidas y el por qué han venido a nuestras vidas. De esa manera entendemos delante de Dios qué está mal, qué es lo que hemos faltado. De esa manera podemos entender a través del ayuno, de la oración y de la dirección del Espíritu Santo, entendemos si Dios nos está probando, si Dios está probando nuestra fe, si Dios está probando nuestra cristianidad realmente, o si Dios nos está llamando y nos está advirtiendo acerca de algunas cosas que nosotros hicimos mal. Dice la palabra de Dios que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Dice que cuando alguien peca es esclavo del pecado, y si Cristo nos libertó somos verdaderamente libres. No debemos de volver al pecado, porque los que vuelven al pecado se acarrean maldición. Y esta no es la excepción, le ha sucedido a miembros, a pastores, a obispos, a bishop, a toda clase de gente
se han acarreado maldición a través del pecado. Por eso es importante que entendamos que no debemos de pecar para que no vengan maldiciones sobre nuestra vida. Es fácil entender el mensaje de Dios, es muy fácil. No se necesita hacer especulaciones, no se necesita sacar ideas propias. La misma palabra de Dios nos orientó y nos llevó a toda clase de relación, tanto las maldiciones que autoimpuestas por nosotros, como la maldición del vagabundo, como la maldición de meros, como la maldición de aquellos que no quieren hacer la obra de Dios correctamente, aquellos que no quieren obedecerle a Dios, como la maldición por causa de la desobediencia. Todas esas maldiciones que son visibles hasta nuestros días, y no importa que sean cristianos. No habrá maldición y correrá como el gorrión y como la golondrina andarán volando, porque no hay ninguna causa por las cuales lleguen a los cristianos si verdaderamente son cristianos. Pero si no, la maldición no llegará sin causa. Habrá un motivo, una razón por la cual habrá maldición en nuestras vidas, y de eso es lo que hemos aprendido. En esta mañana, si tú has examinado tu vida y has escudriñado qué hay en tu corazón, y si Dios ha estado hablando a través de la necesidad, a través de sueños, a través de la depresión, a través de que se te ha ido el sueño, o cosas así que han venido a tu vida y no sabes el por qué, examina tu vida. Quizá hay una maldición dentro de ti que es importante que la cortes en el nombre del Señor. Y esta mañana yo te voy a dirigir para que lo hagas. Allá en donde estás, voy a orar por ti. Dile al Señor en estos momentos: Señor, entiendo por la palabra de Dios que yo he traído cosas anatemas a mi casa y que por eso hay maldición en mi casa. Aquí tengo revistas pornográficas, películas pornográficas, videos que te ofenden tu nombre. Aquí tengo cosas que no te agradan, Señor. Sé que por eso ha venido maldición a mi vida. Qué bueno que lo podamos reconocer. Pero si no reconoces, no puedo hacer gran cosa por ti. Pero si tú reconoces y le pides al Señor en este día: Señor, dame la dirección, dame la orientación, háblame qué es lo que está mal en mi vida, el por qué no puedo salir de este hoyo en el que soy metido. Habla con el Señor y reconócele delante de Él, arrepiéntete, pídele perdón. Yo sé que Él te va a liberar. Dice la Biblia que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cristo es la verdad. El que tú conozcas acerca de las maldiciones, la verdad que hay en ellas, es muy importante. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en este día, Señor, allí donde están estas personas, tú conoces, Señor, todas las maldiciones generacionales que haya o autoimpuestas, Señor, o por los mensajeros de Satanás que, Señor, han atacado a esta persona. Señor, tú conoces su vida. Yo no conozco su vida, pero tú sí la conoces. Allí donde está, revélate a su vida y hazle ver la necesidad, que ella se pueda arrepentir, que te pueda pedir perdón, que te pueda reconocer, Señor. Si te ha ofendido, Señor, perdónala. Si te ha faltado, ten misericordia de él. Si le estás probando, también pruébalo, Señor. Hazle ver, Señor, pero que pueda entender, Señor, cuál es la causa por la cual ha tenido esta maldición en su vida. Señor, los pongo en tus manos y te doy gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Es un placer haber llegado hasta tu hogar. Espero que hayas recibido la palabra de Dios. Espero que la medites en el nombre del Señor Jesucristo, y que Dios te bendiga y te guarde y te dé mucho entendimiento para escudriñar su palabra. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al Internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana, y que la paz del Señor sea con ustedes.